De nuevo con ustedes, Alfonso Torres, soy yo en su espacio 2 para el cambio. Hoy es lunes, comenzando la semana, es tiempo de el doctor Freddy Ferreras, don Jacinto Ascensión y Juan Francisco de la Rosa. Pero don Juan Francisco tiene audiencia hoy y mañana y no podrá estar con nosotros en el programa. Así que espero por don Freddy Ferreras para comenzar los comentarios, los análisis que él tiene preparado con Jacinto Ascensión para ver esta mañana por dónde empieza la semana. Así es que hay muchos temas de qué hablar, muchos temas. En el tema internacional hay cuestiones interesantes que abordar, pero bueno, vamos a ver por dónde anda el tema de la salud. Ahora se dan cuenta que los hospitales están cimentados en terrenos que no son del Estado. Eso no tiene por qué generar una discusión. El Estado es dueño del suelo en la República Dominicana. Cuando no hay otro dueño es el Estado. Y es claro que donde están construidos los hospitales, eso es del Estado. Don Freddy Ferreira, saludos, adelante. Muy buenos días, don Alfonso. Buenos días a nuestro compañero Jacinto Ascensión, Natanael Félix y todo el público que nos ve y nos escucha cada lunes en Voz para el Cambio. Veo que tenemos un tema muy de actualidad que yo creo que todo dominicano debe tener una información, por lo menos para hacerse la idea y poder tener algún tipo de posicionamiento sobre el mismo. Es un tema que implica, hay que verlo desde varios puntos de vista, varias aristas. Mi amigo Alfonso, usted estaba tratando el tema, logré escuchar sus últimas ideas. No sé si usted quiere poner en contexto para nosotros también emitir una opinión. Sobre todo, yo estuve ayer en el área de la frontera. No llegué a la frontera divisoria, sino que estuve en el área cercana, por la región sur. Y pude ver algunas cosas en este viaje que hice ayer. En primer lugar, las personas al principio pues podían tener algún tipo de temor porque pensaban que el decreto que cerraba la frontera podía generar algún tipo de reacción, algún tipo, como decimos, de amotinamiento en la frontera. Los nacionales haitianos que viven de este lado, los vi también, no los vi como muy en el medio, como decimos, no los vi que estaban haciendo mucha presencia en los caminos, en las carreteras. Vi incluso en en los chequeos que uno tiene que pasar varios, cuando viene por la carretera del sur, estaban hasta desanimados los militares que estaban en esos puestos. O sea que el cierre de la frontera, que es lo que estamos discutiendo hoy, pues hay que mirarlo de varios puntos de vista. En primer lugar, esto es una frontera desde el punto de vista real casi inexistente. Hablamos de que es una frontera porosa, es lo que dicen los pensadores. Es porosa porque no existen pasos legales, pasos formales, que es donde hay comercio formal que lo realizan élites productoras nacionales que ven en Haití el mercado para colocar sus productos de toda clase, productos de la construcción, productos del gran comercio, con productos de alto consumo, como son los huevos, la carne de pollo, materiales de construcción, ya mencionaba, el azúcar, arroz, todo lo que se comercia. Pero tú ves que en los pasos de la frontera son patanas con estos productos. No es la vecina que compra un saco de arroz y tal vez lo vende al menudeo ahí en la frontera. Eso no existe. Es un comercio realmente que implica grandes capitales y que es llevado a cabo por grandes empresarios. Igual de aquel lado, lo que reciben esos productos no son la gente del pueblo que compra 10 libras de arroz para comérselo en la semana. No. Las patanas de aquí van llenas y de aquel lado hay patanas que están vacías, que se llenan, simplemente hacerse el trasiego de esta mercancía de aquí para allá. Entonces, esa es la realidad desde un punto de vista de las élites. Pero existe el otro problema. El trasiego, vamos a decir, de nacionales haitianos para acá. Hay dos formas de trasegar con nacionales haitianos. Existe en cualquier punto de la frontera, de cualquiera de las 4 o 5 provincias que hay en el sur,
que normalmente entran en pequeños chorros porque vienen para acá a buscar algo que allá no tienen, que es la posibilidad de trabajo informal la mayor parte de las veces. Pero existe también el gran trasiego de nacionales haitianos, que es también una empresa, que es también un negocio y que no es hecho, ese no es organizado por cualquier campesino que tiene 10 tareas de tierra y que necesita ayuda para cultivar su tierra y que contrata lo único que puede haber en el área de la frontera. ¿Qué es lo que puede haber? Porque tú no consigues muy fácilmente un labriego dominicano que antes existía que te ayude a echarte un día, como decimos en el campo, a echar un día para limpiar un conujito para tú sembrar o para condicionar la siembra que tienes. Entonces, ¿quiénes son que ocupan esos trabajos? Y hay un grupo que pasa de uno en uno, de dos en dos, que vienen en época, incluso en épocas, vienen a buscar trabajo y luego se regresan a su país con lo que ganan y con lo que pueden ahorrar para ir a las fiestas, a la juega, a la jugada de gallo. ¿Qué es lo que hacen los campesinos pobres que vienen de esa manera? Porque los otros los transportan en vehículos incluso oficiales y tienen que pagar un peaje, una especie de, de, de pago de una visa, por mencionar una palabra, pero que es un pago que hay que dárselo en efectivo muchas veces a los que están diseñados, los que están obligados a defender el paso de la frontera. Entonces, fíjate que hablamos de varias realidades y no me quiero meter en lo del río, obviamente. La República Dominicana tiene que hacer valer su derecho, pero este es un río que cruza a las dos naciones por errores, porque ese río estaba en suelo dominicano hasta que se hizo, se replantearon las fronteras y se echó un poco más para allá en el 39. Trujillo le cedió parte del terreno y creo que ese río en ese momento quedó una zona del río. El río nace en República Dominicana y muere en la bahía de Manzanillo, en República Dominicana. Nacen las lomas del noroeste y mueren en la bahía de Manzanillo, en la República Dominicana. Tiene un trayecto, no sé de cuántos kilómetros, que atraviesa por territorio haitiano, pero es un río que no, los ríos y las riquezas fronterizas en cualquier país del mundo son, eh, pues bueno, tienen que ser regidas por una ley especial, por una ley arbitral. Vemos experiencias. Yo estuve en Paraguay no hace mucho y la principal represa, creo que la represa de Itaipú, está en territorio paraguayo, pero esa represa quien más la utiliza creo que es Argentina y un poco Brasil, es la están rigiendo. Sin embargo, fue construida en territorio de Paraguay. Entonces, esa es la situación de los países limítrofes. Aquí, lamentablemente, en nuestro país, con el que compartimos la isla, no hay manera de que podamos avenirnos a menos que no haya una voluntad, porque somos países, y yo no creo en esto de que vamos a unirnos, que va a ser un solo país. Eso es imposible, porque desde el punto de vista étnico somos diferentes, desde costumbres somos diferentes, credos religiosos diferentes, o sea, no hay manera. Ahora, lo que sí ha habido siempre una unidad indisoluble es entre las élites de allá y las élites de aquí, que utilizan el nacionalismo de allá y el de aquí como un elemento para propaganda y para hacer politiquería de ambos lados de la frontera. Don Jacinto, un saludo, adelante. Saludos, muy buenos días, don Alfonso Torres Ulloa. Muy buenos días, doctor Freddy. Y a ese público que siempre está pendiente en su espacio Voz para el Cambio, como ventana abierta de posibilidades. Y mirando, escuchando a Alfonso esta mañana mientras regresaba del colegio y escuchando a Freddy sobre este tema que está en el tapete. La última semana, todo lo que ha estado pasando en la frontera, a partir de una obra que se está construyendo del otro lado de la frontera para desviar lo que es el río Masac.
y luego aparecen ahora dimes y diretes de ambos lados. Es funcionario del gobierno anterior allá en Haití, pero también acá, ver cómo se dice tantas cosas que al final no sabemos a quién creer. Y luego mirando ese panorama, una prensa dominicana irresponsable también a la hora de abordar los temas, un mismo gobierno que tampoco ha tenido la táctica, la inteligencia para manejar este tema de orden internacional, y que tiene que irse también desde una reflexión, de unos acuerdos, desde utilizar los mecanismos que tenemos, en este caso la diplomacia, y no soltar un tema para que realmente en este país se pueda pensar, y en otros, que estamos en estado de guerra, cosa que es una falsedad, una mentira, porque para algo así no crea yo que era necesario, lo dice Jacinto Ascensión, movilizar todo un ejército como que realmente estamos en guerra. Y ya el presidente decía ayer en ese discurso, que no sé para qué habla, lamentablemente no tiene para qué hablar, pienso yo, porque tiene mecanismo para eso. Él está eligiendo con quién dialogar. Él habla de la anarquista, él habla de las bandas, y entonces no hay un interlocutor, porque tú hablas con delincuente, dígame, a ver, ni siquiera se merece pronunciar una palabra, porque eso al final le da más fuerza a ellos. Creo que los mecanismos hoy viajan a Estados Unidos, creo que hoy mañana tienen un encuentro allá, también viaja el primer ministro interino haitiano. Entonces yo creo que es una manera también de buscar ese espacio de diplomacia allá, y que los dos alto mando, en este caso el presidente nuestro y el ministro allá, puedan dialogar sobre ese tema. Creo que al simplemente decir cerrar la frontera y punto, las aduanas, y eso era suficiente para tú mandar un mensaje a esa nación, porque algo de autoridad tiene, porque si una persona va ahora a la ONU, ¿verdad?, a hablar, es porque reconocen que hay una autoridad y lo reconoce el mundo. Entonces aquí hay que reconocerlo también, y con esa autoridad hay que dialogar como país para que realmente se puedan resolver bajo los argumentos, bajo las leyes, bajo los tratados que se han firmado. Entonces hacer ahí cumplir esos tratados. Creo que ese es el abordaje que se debe de hacer con este tema, y no dejar realmente que los medios, la prensa, la gente, lo que se esté promoviendo es un discurso de odio, que eso es lo que yo veo, y lamentablemente es así. Creo que nosotros somos un país realmente que, entendiendo que compartimos una misma isla, es necesario, tanto Haití necesita de la República Dominicana, pero también nuestra república necesita de Haití para poder realmente sobrevivir una con la otra. Usted le cierra la frontera un mes y fácilmente en Haití se arma realmente un conflicto que sería imposible de detener, y eso va a perjudicar inclusive al mismo gobierno que está ahí, va a perjudicar a los mismos empresarios, pero sobre todo va a perjudicar a la clase pobre, que es la gran mayoría de ese país. Y luego, ¿qué implica eso? Imagínense un desorden en Haití, una guerra civil, un conflicto armado. Al final nosotros tendríamos también que estar resguardados, porque lo que pasa allá automáticamente repercute aquí. Entonces creo que el diálogo es importante, y sobre todo ver a los países que somos necesarios para sobrevivir en esta isla para dos. Bueno, es un tema interesante porque es un tema de actualidad y estamos obligados a abordarlo. Aquí siempre los dominicanos, yo le doy un rango de categoría al contra sí dominicano. Los dominicanos nunca están de acuerdo en nada. Siempre hay un mundo de contradicciones. Me dirán que eso es humano y que eso es sociológico y cuantas cosas.
En Cuba, mientras funcionó el contrasí cubano, no pudieron salir adelante con su proyecto revolucionario. Esas contradicciones por lo más nimio. Por eso incluso aquí se dan todas las contradicciones. Pero bien, voy a poner dos elementos para buscar la reflexión de Freddy y luego la de Jacinto. Entonces pausamos y retornan ustedes dos. El episcopado haitiano eleva un grito de auxilio. La conferencia del episcopado haitiano, de la Iglesia Católica, por supuesto, expresa su dolor y amargura por el sufrimiento del pueblo haitiano. Asegura la conferencia que ese pueblo vive una de las crisis sociopolíticas y de seguridad más largas y mortíferas de toda su historia. Las crisis son oportunidades para parir nuevas criaturas, nuevos elementos. Le leo un párrafo del comunicado de la conferencia del episcopado haitiano. Nosotros, obispos de la Iglesia Católica en Haití, hacemos resonar el grito de todo un pueblo ante el abandono y vivimos con amargura y el dolor y sufrimiento de nuestro pueblo causado por la violencia de bandidos fuertemente armados, el cinismo y la indiferencia de los líderes políticos y las vacilaciones de la comunidad internacional. Está puesto el dedo sobre la llaga por parte de la conferencia del episcopado dominicano. Más adelante yo hablaré del tema, pero lo dejo ahí. Y lo otro es que ver las imágenes de lo que está pasando en Dajabón con la población haitiana que radica en República Dominicana desde el sábado, desde el mismo viernes que se cerró la frontera, cientos y miles de haitianos voluntariamente quieren retornar a Haití y están retornando. Y se ha armado un molote en Dajabón. Hay diferentes opiniones sobre el tema. Están retornando los que no tienen documento aquí, que la gente que tiene su papel normal aquí, que tiene un pasaporte, que tiene una visa, que tiene una residencia, que son muchos, no están retornando. Y que los que retornan simplemente hacen el trámite por migración y cruzan sin ningún problema. El tema está con el molote de gente que ha llegado a Dajabón para retornar a Haití. Hay una inquietud en el ambiente. ¿Qué pasa? Que se ha producido este molote. ¿Tienen ellos alguna información? Nosotros no dominamos el creol. Delante de cualquiera de nosotros, los haitianos conversan y uno no sabe de qué están hablando. Si nos están mencionando a la madre, que están hablando de que estuvieron en un club anoche o en una fiesta o que le fue bien con la venta de fruta, de coco, en el trabajo, en la construcción o lo que fuera. Uno no sabe nada. Le dejo ahí para que ustedes hagan sus reflexiones, sus análisis, sus comentarios. Empezamos con Freddy. Muy bien, es lo que yo intenté, por ejemplo, comencé a explicar. Y tenemos que ir un poco a la historia, Alfonso. En el 1821, desde el 20 en adelante, siempre ha existido esa frontera. En ese tiempo los límites eran diferentes. Pero ¿qué pasó en esos 2 años? Agentes haitianos, mandados por el gobierno haitiano, cruzaban para hacer contactos de negocio con los comerciantes dominicanos. Cuando ocurre el intento de Núñez de Cáceres de proclamar la independencia, en ese momento éramos de nuevo una colonia española, con la idea de los españoles de creer en la esclavitud y todo lo demás. Haití veía en esa forma de gobierno una amenaza para su reciente independencia. Pero está la parte también del comercio. Es que el comercio de subsistencia que hay entre esos dos países es algo que está por encima de cualquier deseo. Y vinieron agentes comerciales enviados por el gobierno para hacer contactos con los comerciantes dominicanos de este lado, que suplían todo, desde las carnes, los víveres, suplían todo, la alimentación de ese pueblo. Y de manera tal que en el 22, después de la independencia efímera, fallida, porque no estaba muy claramente establecida qué querían los dominicanos en esa época, mandada por los intelectuales, al mando del cual estaba el rector de la universidad, que era Núñez de Cáceres.
No se sabía, queríamos hacernos parte de la Confederación de la Gran Colombia, cosa que no se logró. Algunos historiadores tienen diferencias de opiniones, pero al fin no se logró. Y ocurrió entonces lo que ya se estaba gestando de hecho, que fue simplemente, no se sabe que no fue una invasión armada, fue simplemente una ocupación de esa élite haitiana. Simplemente ocuparon la parte dominicana de la isla y veyeron en esa actitud dos cosas. En primer lugar, resguardaban del peligro de incluso de una gran Colombia que todavía no había abolido la esclavitud en sus países. Pero en segundo lugar, recuérdense que al gobierno, al pueblo haitiano, Francia le impuso un tributo que yo creo que no han terminado de pagarlo todavía. Ellos vieron en esta zona de acá una manera de apropiarse de suelos nuevos, de tierras nuevas, en gran cantidad de tierras fértiles, que estaban en manos de particulares, incluyendo la iglesia. Y ellos vieron en esa ocupación, que ya estaba pautada por los empresarios y comerciantes de la época, vieron la oportunidad de tener recursos nuevos, adueñarse de tierra, repartirse tierras, porque recordemos que sí, no vinieron ellos acá como Blanca Paloma, vinieron también con una idea, de prácticamente de ocupación, pero no para gobernar, para dirigir el gobierno. No. Era para adueñarse de las tierras y comenzaron una reforma agraria que repartía tierras entre sus generales, entre sus hombres principales. Con esto buscaban también producir un poco, pusieron impuestos, producir un poco para pagar, alivianar un poco la deuda que estaban pagando con Francia. Y eso es lo que está pasando actualmente. O sea, es un pueblo que depende de lo que aquí se produce, pero ese es un negocio, como digo, de las élites. Pero también es una población, que eso es lo que alude el episcopado haitiano, que depende de una u otra forma de lo que aquí se produce para que ese pueblo alimentarse. Y eso es peligroso, lo que se está gestando en ambos lados de la frontera, porque entre el otro elemento ideológico, que es el elemento del nacionalismo, y aquí simplemente ese nacionalismo está tomando como una bandera de campaña de la oposición y del gobierno. El presidente dice: cierro la frontera. ¿Pero qué frontera? Tú estás cerrando los pasos de las aduanas. La frontera es imposible físicamente cerrarla. Es imposible. Porque estas poblaciones a ambos lados de una línea que no existe han convivido toda la vida. Hay pueblos, tú te vas a Tirolí, por ejemplo, que es cerca de donde vive don Alfonso, y ese es un pueblo haitiano que incluso cuando tienen un problema de salud, quien los auxilia es el médico que está, creo que en Guayajayuco, en territorio dominicano. Y esa es la realidad real. Lo otro es pura ficción, poses, yo digo, de esas élites que muchas veces se dicen dos cosas por la prensa, pero luego se entienden porque tienen intereses comunes. ¿Ustedes creen que esas élites haitianas no están utilizando también este diferendo y la propia... aquí no se ha dicho quién es el que está construyendo el famoso canal ese, de aquel lado, que no comenzó hace 2 semanas. Ese canal tiene años haciéndose. Entonces ahora sí se descubrió que ya el canal está cerca del cauce del río Masacre, y ahora es que se descubre eso. Entonces sabía, están construyendo ese canal desde el 20 y el 21 lo están construyendo. Y lo están construyendo empresas privadas, incluso transnacionales, que no es el gobierno haitiano, entre comillas, aunque ellos saben de la construcción, incluso le tienen militares, además de las bandas, que también le dan este tipo de cosas. ¿Y quiénes dirigen las bandas en Haití? ¿Usted cree que es Charlemagne, aquel patriota que igual que Liborio accionaba en esta parte de República Dominicana contra lo que ella llamaba el imperialismo americano? No, hombre, no. No son esas bandas. Son bandas dirigidas por los gobiernos, por el gobierno.
por el propio Henry Ariel, en la que tiene participación el otro candidato, Claude Joseph, y la que tienen, y esas bandas fueron formadas por los propios empresarios. ¿Y quién es que les facilita las armas? Dicen que tienen más armas que el propio ejército o la policía que tiene allá en Haití. ¿Y de dónde vienen esas armas? Vienen de Estados Unidos la mayoría de las armas. ¿De quién le facilita las armas a esas bandas haitianas? O sea, que detrás de todo esto que uno ve y que uno tiene que tomar posicionamiento y tiene que decir, yo defiendo la patria dominicana, no me gustaría una poblada y que se esfuerce la frontera, que esas masas asusadas allá por intereses no muy legítimos de esos delincuentes haitianos que están en el gobierno, que han estado en el poder y que están en el poder y que quieran venir para acá por la fuerza. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Un enfrentamiento? ¿O suponte que el cierre de la frontera decretado no surte y que se continúe el canal y que lo conecten con el río Masacre? ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Declarar una guerra? Porque por lo que yo veo no hay otro camino. Muy bien, Fred. Adelante, don Jacinto. Sí, son de las cosas que tenemos que estar comentando, y sobre todo cuando uno no ve un gobierno, porque hay que hablar del gobierno dominicano, cuando un gobierno, y más en sus autoridades, le hablan al país, al pueblo con mentiras, entonces no sabe en quién creer, qué creer y a quién creerle. Y eso es difícil, don Alfonso, porque para mí este gobierno, una de las cosas que lo podemos definir es como un gobierno mentiroso, el gobierno del PRM. Todo lo que dice, todo lo que amaña, todo lo que da a conocer, al final, como tú te vas a la base, está cargado de mentira, y ha pasado también lo mismo con este tema de lo que está pasando en la frontera, porque ya esto se viene hablando del 19, desde el 21, vamos a poner así, que es lo más reciente a partir de esto que se está gestando en la frontera y sobre todo en Haití. Y otra cosa, don Alfonso, que usted preguntaba, hacía una reflexión con el tema haitiano. Bueno, si yo estoy en un país, ya sea legal o ilegal, y en ese país lo que me está mandando un mensaje, que me está mandando militares como que estamos en guerra hacia mi país, yo me iría también. Yo me iría, porque cuando tú promueves un estado de guerra en dos países, dígame a ver, ¿qué puede pasar si yo estoy aquí de este lado? Y luego todas esas amenazas a nivel de las redes sociales, escuchar la prensa, escuchar todos los mensajes negativos hacia un pueblo, ¿qué va a pasar con ese individuo que vive acá? Lo primero que se va a hacer es lo más sensato, es irse para ese país, independientemente de lo que la gente esté gestando por ahí, que si los haitianos, ellos sí saben lo que va a pasar, por eso se van, todo eso es falacia, mentira. La gente lo que quiere es, con ese estado de guerra que estamos nosotros presentando, es que ellos mejor están más seguros en su país. Y esto es lo que está pasando, por esa irresponsabilidad del Estado y sobre todo de instituciones, que también somos portavoces de esas mentiras, y eso estamos creando un caos, un odio, un nacionalismo que está ahí, que son unos bandidos la mayoría. Da gusto escucharlo hablar, a estos nacionalistas de pacotilla que tenemos acá, porque es el tema sí, el tema haitiano. Sin embargo, vemos cómo estos gobiernos van depredando el país, y esos nacionalistas, inclusive algunos agarrando el ideario de la bandera duartiana, deja entonces que el país se nos caiga a pedazos, y ahí nadie se mete. Entonces estos temas generan el morbo, y eso jala, y eso aglutina este discurso que tenemos de hoy. Bueno, pausamos y retornamos entonces con don Jacinto Ascensión y Freddy Ferreira con otros temas. Adelante, Natanael, pausa.